Todos se quedaron paralizados cuando una nieta se acercó a la tumba de su abuelo y vio un agujero justo encima de ella. No tenía ni idea de lo que se escondía dentro, pero lo que descubrió más tarde conmocionó a toda la familia. Suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El cielo se extendía gris y uniforme sobre el pequeño pueblo, como si un velo húmedo lo envolviera todo en una penumbra interminable. El aire olía a tierra mojada, y un viento ligero arrastraba consigo hojas secas que crujían al pasar por las aceras agrietadas. Aliyah bajó del autobús con una sensación de vacío en el pecho, arrastrando una maleta de ruedas que se tambaleaba sobre las piedras irregulares del pavimento. En la otra mano llevaba un ramo de lirios blancos, aún frescos, que contrastaban con la monotonía del día. Permaneció quieta un instante cuando el vehículo se alejó por la carretera y el rugido del motor se apagó, dejándola sola frente a calles silenciosas que le resultaban familiares y ajenas al mismo tiempo. Hacía años que no pisaba aquel lugar. Desde que se había marchado a la ciudad para estudiar, apenas había vuelto para visitas breves, siempre justificando su ausencia con la urgencia de los exámenes, con compromisos laborales, con la vida que se había ido construyendo lejos de allí. Y sin embargo, aunque había cambiado, aunque su mirada era la de una mujer que ya conocía el peso de las responsabilidades y las dudas, el pueblo parecía haberse detenido en el tiempo. Los mismos tejados inclinados, las mismas fachadas desconchadas, las mismas persianas metálicas que chirriaban cuando el viento soplaba con más fuerza. Solo que ahora, a diferencia de antes, no sentía la calidez de quien regresa al hogar, sino la pesadumbre de quien regresa a enfrentarse a una ausencia irreparable. Su abuelo había muerto. Esa simple certeza se había repetido en su mente desde el día del funeral, pero todavía le costaba pronunciarlo en silencio, como si al darle forma en palabras el mundo se volviera más áspero, más frío. El funeral había sido hace apenas unos días, lleno de familiares que conocía poco o nada, voces que se habían levantado demasiado pronto en conversaciones sobre herencias, sobre propiedades, sobre lo que quedaría por repartir. Aliyah no había soportado estar allí más tiempo del necesario. En medio del olor a flores y del murmullo de pésames, había escuchado claramente las frases codiciosas, las disputas disfrazadas de lamentos. Su abuelo aún no descansaba en la tierra y ya discutían sobre la taberna que él había levantado con años de esfuerzo, sobre la casa donde ella había pasado tardes enteras bajo su mirada severa y cariñosa. Por eso había decidido no quedarse en aquella casa. No podía soportar las paredes que guardaban risas y recuerdos mezcladas ahora con las voces ásperas de quienes solo pensaban en ganancias. Prefirió alquilar una habitación barata junto a la estación de autobuses y caminar sola por las calles, que alguna vez la vieron correr tras una pelota o acompañada de su abuelo. Mientras avanzaba con el ramo apretado contra el pecho, miraba a su alrededor y reconocía con una punzada en el corazón cada rincón. La panadería de la esquina aún despedía un aroma tenue a pan recién hecho, pero el letrero colgaba torcido, oxidado por el tiempo. En los patios ya no jugaban niños, los columpios se balanceaban solitarios, empujados por el viento. Todo parecía más pequeño, reducido, como si el tiempo hubiese encogido las cosas al ritmo en que su propia infancia se había desvanecido. El camino al cementerio le resultaba demasiado conocido. Recordaba cómo, de niña, lo había recorrido de la mano de su abuelo. Él siempre llevaba consigo una calma que la envolvía como un manto, incluso en los lugares más sombríos. Le contaba historias mientras caminaban bajo las ramas del gran roble que presidía la zona más antigua del Camposanto. Le hablaba de su juventud, de errores y de victorias, de lecciones que deseaba legarle, y ella lo escuchaba con devoción, sabiendo que en aquellas palabras había algo más que recuerdos. Había advertencias y secretos que él intentaba transmitirle antes de que la vida los separara. Al llegar frente a la verja del cementerio, el chirrido de las bisagras oxidadas al empujar la puerta la estremeció. Dentro reinaba una quietud densa, no vacía, sino cargada de una presencia invisible. Las lápidas se alineaban como soldados cansados, algunas limpias y adornadas con flores recientes.
otras inclinadas, quebradas, cubiertas de musgo y olvido. El aire olía a humedad, a tierra removida, a flores marchitas. Aliyah respiró hondo, intentando reunir valor, y avanzó por el sendero de grava que crujía bajo sus pasos, como si cada pisada resonara demasiado alto en aquel silencio. El roble apareció ante sus ojos, majestuoso, con ramas que se extendían como brazos protectores sobre la parcela donde descansaban varias generaciones. Allí, bajo su sombra, estaba la tumba de su abuelo. Una lápida sencilla, con su nombre tallado en letras rectas, sin adornos innecesarios. La tierra aún oscura, fresca, señalaba lo reciente de su entierro. Aliyah se arrodilló lentamente, sintiendo la humedad calarse en sus rodillas, y colocó los lirios sobre el montículo. Se quedó quieta, mirando fijamente, como si esperara que la tierra le devolviera la voz de su abuelo, aquella voz grave y paciente que siempre había sabido guiarla. Las lágrimas acudieron sin que pudiera detenerlas. El dolor era un nudo apretado que se resistía a aflojar, y en su mente se repetía la certeza de que había fallado. No había estado lo suficiente. No lo había visitado con la frecuencia que él merecía. Había dado por sentado que estaría allí siempre, esperando con su sabiduría y su calma. La culpa la golpeaba con fuerza. Cerró los ojos y trató de escuchar el murmullo del viento en las ramas, como si en ese susurro pudiera esconderse un consuelo, una despedida. Fue entonces cuando lo notó. Un detalle mínimo, apenas perceptible, pero que la hizo abrir los ojos de golpe. A un lado de la lápida, justo a la derecha, la tierra tenía un aspecto diferente. Al principio pensó que se trataba de pisadas descuidadas, de alguien que había tropezado en el entierro. Pero al mirar con atención, distinguió una irregularidad más clara. El color era distinto, la textura también. Aquella porción parecía más blanda, más reciente que el resto del montículo. Se inclinó y pasó los dedos por la superficie. El suelo cedió bajo su tacto con facilidad, demasiado suelto en comparación con la tierra compacta sobre el féretro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se esforzó por encontrar una explicación lógica. Quizás los sepultureros habían vuelto para corregir algo. Tal vez la lluvia había alterado la superficie. Intentó convencerse de ello, pero una voz interior, más fuerte que sus razonamientos, le decía que había algo extraño, algo fuera de lugar. Se puso de pie y miró alrededor. El cementerio estaba vacío. Ningún trabajador, ningún visitante. Solo ella, el viento y el graznido lejano de un cuervo. Por un instante creyó escuchar en el movimiento de las hojas la voz de su abuelo, como si él mismo le advirtiera que no pasara por alto lo que veía. Recordó una de sus frases pronunciada años atrás, bajo ese mismo roble. Nunca ignores lo que parece estar mal, Aliyah. La verdad se esconde en las grietas que los demás no ven. Si lo sientes en los huesos, no lo apartes. El corazón le latía con fuerza desmedida, como si quisiera recordarle que estaba viva, que debía decidir qué hacer con aquella inquietud. Sus ojos permanecían fijos en el suelo irregular, mientras los lirios que había dejado sobre el montículo parecían fuera de lugar, demasiado delicados frente a la sospecha que comenzaba a crecer. Se mordió el labio inferior con ansiedad y dio un paso atrás. La duda se clavaba en su interior como un aguijón. ¿Debía avisar a alguien? ¿Debía regresar mañana y comprobar si seguía igual? El sol empezaba a descender y el aire se enfriaba. Permaneció más tiempo del que pensaba frente a la tumba, sin encontrar el valor para apartarse. Finalmente dio media vuelta y caminó con pasos rápidos por el sendero de grava. Cada crujido de sus zapatos le parecía demasiado fuerte en aquel silencio. Cada sombra entre las lápidas la hacía girar la cabeza con el presentimiento de que alguien la observaba. No se detuvo hasta alcanzar la verja y salir al exterior. De regreso a la pensión, el peso de lo que había visto se le hizo insoportable. La imagen de la tierra removida se repetía en su mente una y otra vez, como un eco del que no podía escapar. Se acostó en la cama estrecha de la habitación alquilada, pero no encontró descanso. Las palabras de su abuelo resonaban con insistencia en la oscuridad. Si lo sientes en los huesos, no lo apartes. Sabía que no era su imaginación. Algo se escondía allí, en la tumba recién cerrada, y tarde o temprano tendría que enfrentarse a ello.
Cuando el amanecer comenzó a teñir de luz pálida las cortinas, Aliyah comprendió que no podía fingir que nada había pasado. Su regreso al pueblo no sería solo un viaje de duelo. Aquella tierra removida era el comienzo de un camino que la conduciría a una verdad mucho más perturbadora de lo que habría imaginado. La noche en la habitación alquilada fue interminable. Aliyah se tendió sobre el colchón estrecho, incapaz de cerrar los ojos sin que la imagen de la tierra removida apareciera con una nitidez que la perturbaba. El reloj viejo en la mesilla marcaba el paso de las horas con un tic-tac que se le clavaba en los nervios, y cada crujido de la madera del edificio le hacía abrir los ojos con brusquedad, como si alguien caminara en el pasillo. Intentaba convencerse de que estaba cansada, de que el duelo nublaba sus sentidos, pero cuanto más lo pensaba, más se aferraba a la idea de que lo que había visto en la tumba de su abuelo no era producto de su imaginación. El peso de las palabras que él le había repetido tantas veces en su infancia, aquella advertencia de nunca ignorar lo que parecía estar mal, se volvía ahora insoportable. La madrugada llegó sin que hubiera conciliado el sueño. Se levantó cuando los primeros rayos de luz entraban pálidos por la cortina deshilachada y se miró en el espejo del lavabo. Sus ojeras eran profundas, el rostro tenso, pero en su mirada brillaba una determinación que no había sentido la víspera. Sabía que debía volver al cementerio. El recuerdo de la tierra irregular era un llamado que no podía ignorar, una urgencia que parecía latir al mismo ritmo que su corazón. El aire matinal estaba húmedo, impregnado de ese olor característico de los pueblos pequeños que despiertan lentamente. Pan recién horneado que se mezclaba con humo de chimeneas apagadas la noche anterior, y el rumor de las escobas que barrían las aceras frente a las tiendas. Aliyah caminaba rápido, con los pasos firmes aunque el estómago le pesara con una mezcla de ansiedad y miedo. Cruzó la plaza central, donde apenas dos ancianos conversaban en un banco, y se dirigió hacia las afueras, allí donde los muros de hierro del cementerio se erguían entre arbustos olvidados. El chirrido de la verja al abrirla fue idéntico al del día anterior, como un lamento metálico que parecía advertirle que no traspasara sus límites. El interior, en cambio, se mostraba con una serenidad engañosa. La luz del sol iluminaba las lápidas recién lavadas por el rocío, y el canto de algún pájaro rompía la quietud. Todo parecía normal, y sin embargo, en su pecho crecía la tensión, como si supiera de antemano que nada era casual en ese lugar. Avanzó por el sendero de grava hasta el gran roble. Sus ramas proyectaban sombras que se movían al compás del viento, figuras cambiantes que parecían vigilarla a cada paso. La tumba de su abuelo estaba tal como la había dejado la tarde anterior. La lápida sobria, los lirios depositados aún frescos, cubiertos de gotas de rocío. Pero al dirigir la mirada hacia el costado, el aire se le cortó en la garganta. La tierra seguía alterada, y no solo eso, parecía aún más removida que el día anterior. Se arrodilló, apartando con las manos parte del suelo. Los dedos se hundieron con facilidad, como si alguien hubiera vuelto a cavar durante la noche. El color del terreno era más oscuro, húmedo, y los bordes del montículo ya no eran uniformes. Todo indicaba que alguien había estado allí después de su visita. Su respiración se aceleró, y el recuerdo del funeral le golpeó con fuerza. Las discusiones de sus tíos, el desdén con que habían hablado del abuelo, como si fuese un obstáculo que se había apartado de su camino. ¿Sería posible que alguno de ellos hubiera vuelto al cementerio con intenciones ocultas? Cuando levantó la vista, notó algo más. Pequeñas huellas, apenas perceptibles, se alejaban desde la tumba en dirección al extremo del cementerio. No eran marcas profundas de botas pesadas, como las que dejaría un sepulturero, sino huellas más ligeras, estrechas, que delataban un andar apresurado. Aliyah se levantó con el corazón golpeando en el pecho y comenzó a seguirlas con cautela, como si cada paso pudiera delatar su presencia ante ojos invisibles. El sendero la condujo hacia la zona olvidada del camposanto, allí donde se alineaban construcciones antiguas, cubiertas de polvo y de abandono. Recordaba aquellas edificaciones desde la infancia, el cobertizo de herramientas, la pequeña casa que alguna vez perteneció al vigilante y un taller en ruinas. De niña había pasado frente a ellas con aprensión, siempre apretando la mano de su abuelo,
que solía decirle en voz baja que se mantuviera alejada. Algunos lugares guardan secretos que no es bueno despertar, le había advertido una vez. Aquellas palabras, entonces vagas y misteriosas, ahora resonaban en su mente con un sentido nuevo, cargado de sospecha. El aire allí era distinto, impregnado de un olor a madera húmeda y óxido. Los muros de las construcciones se inclinaban como si el tiempo quisiera derribarlos de una vez. Las ventanas estaban tapadas con tablas y los techos apenas sostenían su peso. Y sin embargo, en medio de aquel abandono, Aliyah distinguió algo inquietante. En torno a uno de los cobertizos, la hierba estaba pisoteada, el suelo mostraba huellas recientes, y la puerta, a diferencia de las demás, no tenía la herrumbre típica de los años. Sus bisagras brillaban tenuemente, como si alguien las hubiera engrasado no hacía mucho. Se acercó lentamente, sintiendo cómo el silencio se hacía más denso con cada paso. Miró alrededor, convencida de que alguien la observaba desde algún rincón, pero no había nadie. Solo el crujido de las ramas del roble que se mecían a lo lejos. Al poner la mano en la madera, un estremecimiento la recorrió de pies a cabeza. El cobertizo parecía vivo, distinto a los demás, como si escondiera un pulso secreto bajo su apariencia ruinosa. El miedo se impuso sobre su curiosidad. Retiró la mano de la puerta y retrocedió unos pasos. No era capaz de abrirla, no todavía. Sintió que si lo hacía, se enfrentaría a algo que no estaba preparada para soportar. Dio media vuelta y caminó deprisa de regreso hacia el centro del cementerio, tratando de calmarse. Pero cada paso alejándola del cobertizo no hacía más que aumentar la sensación de que estaba huyendo, y que al hacerlo estaba dejando sin respuesta una verdad que reclamaba ser descubierta. La jornada transcurrió pesada. De regreso en su habitación, intentó distraerse, pero la imagen de la tierra removida, de las huellas que se perdían hacia las construcciones y del cobertizo de puerta engrasada, volvía sin descanso a su mente. Se tumbó en la cama, dio vueltas durante horas, y cada vez que cerraba los ojos escuchaba el murmullo del viento en el cementerio, como si su abuelo le hablara otra vez, pidiéndole que no se apartara de lo que había visto. Cerca de la medianoche, la certeza era insoportable. No era fruto de su imaginación ni del cansancio. Algo sucedía bajo aquella tierra y en torno a esas construcciones olvidadas. Sabía que debía regresar, que no podía ignorarlo, pero también comprendía que necesitaba valor, que enfrentarse a lo desconocido requería más que intuición. Con el corazón agitado, tomó la decisión de volver al día siguiente, esta vez preparada, con una linterna que compró en la ferretería del pueblo al regresar de sus pensamientos. Se recostó finalmente, aunque el sueño se resistía. Afuera, el pueblo dormía en silencio, pero para Aliyah no había descanso posible. La sospecha se había convertido en una certeza. Lo que había visto no era casualidad. Alguien había alterado la tumba de su abuelo, y las huellas conducían hacia un secreto que aguardaba en los confines del cementerio. En la penumbra de su habitación, mientras la primera claridad del amanecer comenzaba a colarse tímida entre las cortinas, comprendió que su regreso al pueblo no había sido solo para llorar al abuelo. Había vuelto para descubrir algo mucho más oscuro, una verdad que la arrastraría irremediablemente hacia lugares de los que quizá no podría salir indemne. El amanecer del día siguiente no trajo alivio al espíritu de Aliyah. Aunque había pasado la noche en vela, con los ojos abiertos en la penumbra de su habitación alquilada, lo único que sentía era una fuerza creciente que la empujaba hacia el cementerio. Había decidido volver, no podía negarlo más. El recuerdo de la tierra removida junto a la tumba de su abuelo se mezclaba con la visión de aquellas huellas que había seguido hasta el límite del camposanto, huellas que señalaban directamente hacia los cobertizos olvidados. No era una coincidencia. Alguien había estado allí, alguien que ocultaba algo que no debía salir a la luz, y ella, contra todo sentido común, sabía que debía descubrirlo. Se levantó antes de que el sol despuntara con claridad. El pueblo todavía dormía, envuelto en un silencio frío, roto solo por el canto aislado de algún gallo lejano. El aire estaba impregnado de humedad y de un aroma leve a leña consumida. Aliyah se vistió con ropa sencilla, tomó la linterna que había comprado la tarde anterior y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Se miró en el espejo un instante. La joven que le devolvía la mirada
Tenía el rostro cansado, pero los ojos ardiendo con una mezcla de temor y determinación. Era consciente de que cruzaba un umbral invisible, que una vez tomara el camino de regreso al cementerio, ya no habría vuelta atrás. Caminó con pasos firmes por calles que parecían aún más estrechas, bajo la luz grisácea del amanecer. Pasó frente a la panadería, que aún no había abierto sus puertas, y bordeó la plaza donde se alzaba la fuente seca. El silencio del pueblo la acompañaba como un cómplice mudo. Cuando llegó a las verjas oxidadas del cementerio, el chirrido metálico volvió a recibirla con un lamento largo, como si el mismo lugar se quejara de su insistencia. Aliyah respiró hondo y empujó, dejando que el frío de aquel recinto la envolviera por completo. Avanzó sin detenerse hacia el gran roble que presidía la tumba de su abuelo. Apenas se permitió un vistazo fugaz al montículo de tierra, donde los lirios ya comenzaban a marchitarse, para comprobar que la irregularidad seguía allí, más evidente que nunca. No necesitaba confirmarlo. Lo que había visto los días anteriores bastaba. Su destino estaba más allá, en la zona olvidada donde los cobertizos aguardaban como testigos de otro tiempo. El sendero de grava se desdibujaba en esa parte del cementerio, y el terreno se volvía más irregular, cubierto de hojas secas y ramas caídas. Las construcciones aparecieron ante ella como sombras pesadas, alineadas al borde del campo sagrado. El primero de ellos era un taller en ruinas, con el techo hundido y ventanas rotas. El segundo, una pequeña caseta que antaño pudo haber servido de refugio para un guardia, ahora cubierta de enredaderas que se aferraban a sus muros. Y al final, el más inquietante, el cobertizo de madera que la había desvelado la noche anterior. Se detuvo frente a él, con el corazón latiendo con violencia. A diferencia de los otros, aquel cobertizo conservaba un aire distinto, como si alguien se hubiera ocupado de mantenerlo en pie en medio del abandono. Las bisagras brillaban, como si hubieran sido engrasadas recientemente. La puerta encajaba demasiado bien en el marco, sin las rendijas habituales que dejan los años, y a su alrededor la hierba estaba claramente pisoteada, los tallos doblados en direcciones que denunciaban pasos humanos repetidos. Aliyah tragó saliva, alzó la mano y tocó la madera. La superficie estaba fría, áspera, pero no tan descuidada como debería. Sintió como la sangre le golpeaba en las sienes. Una parte de ella gritaba que retrocediera, que huyera, que dejara aquel lugar en paz. Pero otra, más profunda, más antigua, le susurraba que debía avanzar. Recordó otra vez las palabras de su abuelo, pronunciadas en tantas tardes bajo la sombra del roble. No ignores lo que tus ojos ven, aunque el resto del mundo lo cierre. La verdad espera siempre a los que no temen buscarla. Empujó despacio. La puerta cedió con facilidad, sin chirriar, confirmando lo que ya sospechaba. Alguien la había preparado para ser usada sin llamar la atención. Un olor a humedad y a hierro oxidado escapó del interior, haciéndola arrugar la nariz. Avanzó un paso y la penumbra la envolvió. La luz que se filtraba por las rendijas apenas alcanzaba para mostrar las formas desordenadas de lo que había dentro. El interior del cobertizo era un mundo detenido en el tiempo. Había herramientas oxidadas apoyadas contra las paredes, una carretilla con una rueda rota, tablones húmedos apilados en un rincón. Polvo y telarañas cubrían la mayoría de los objetos, pero algo desentonaba. En el centro, bajo una mesa vieja de patas torcidas, se distinguía una superficie cuadrada de madera más clara, perfectamente encajada en el suelo. El corazón de Aliyah dio un vuelco. Se acercó despacio, sintiendo cómo cada paso crujía bajo sus pies, como un grito de advertencia. Se agachó junto a la mesa y apartó una de sus patas para ver mejor. No había duda, era una trampilla. La madera, a diferencia del resto del suelo ennegrecido, parecía más reciente. Sus bordes eran demasiado rectos, demasiado definidos. Una pieza de metal brillante destacaba en uno de los extremos. Un pestillo. Aliyah extendió la mano y lo rozó con la yema de los dedos. El frío del hierro le atravesó la piel como una descarga. En ese instante, el silencio del cobertizo se volvió insoportable. Era como si el aire se hubiera espesado, como si las paredes respiraran con ella, observando cada uno de sus movimientos.
Una oleada de pánico se apoderó de su cuerpo. Retiró la mano de golpe, como si el metal la hubiera quemado, y dio un paso atrás con torpeza. La mesa crujió al rozarla, y la sensación de que no estaba sola, de que alguien o algo la acechaba desde las sombras, se hizo insoportable. Salió del cobertizo casi corriendo, con la respiración entrecortada. El aire frío del exterior la golpeó en el rostro como un alivio, aunque sus piernas temblaban. Se detuvo unos metros más allá, tratando de recuperar la calma. No había abierto la trampilla, pero la certeza de lo que había visto era suficiente. Allí debajo se escondía algo. Y aquel lugar, lejos de estar abandonado, era parte de un secreto que alguien mantenía vivo en el cementerio. Regresó al pueblo con el corazón en llamas, incapaz de apartar de su mente la visión de la trampilla. Esa noche, otra vez en su cama estrecha, el insomnio se convirtió en un tormento. Cerraba los ojos y veía la mesa torcida, el cuadrado de madera más clara, el pestillo metálico. Abría los ojos y escuchaba el eco de las palabras de su abuelo en el crujir de las tablas del edificio. Comprendió que no podía escapar más de lo que había descubierto. El miedo era intenso, sí, pero más fuerte que el miedo era la necesidad de saber. La curiosidad se mezclaba con una sensación de destino. Era como si todo lo que había vivido hasta entonces, incluso su regreso al pueblo por la muerte de su abuelo, hubiera sido parte de un camino que la conducía hacia esa puerta oculta bajo el suelo. El amanecer la encontró de nuevo despierta, con la linterna aún en el bolsillo del abrigo. Se levantó, se lavó el rostro con agua helada y se miró otra vez en el espejo. La joven que la observaba tenía la misma fatiga en los ojos, pero ahora también una resolución que no estaba allí el día anterior. Se juró a sí misma que volvería al cobertizo, que movería la mesa, abriría el pestillo y descendería, aunque el corazón se le rompiera en el pecho. Sabía que no podía pedir ayuda a nadie, mucho menos a sus familiares, que solo verían en todo aquello una oportunidad para manipular o robar. Ese secreto, cualquiera que fuese, estaba destinado a ella sola. Y la próxima vez que cruzara la verja del cementerio, ya no huiría. La mañana amaneció con un cielo turbio, como si las nubes arrastraran consigo un presagio oscuro que pendía sobre el pueblo. Aliyah había despertado antes del alba, aunque en realidad no había dormido más que unos minutos interrumpidos. Durante toda la noche su mente había estado fija en la imagen del cobertizo y la trampilla escondida bajo la mesa torcida. Había sentido miedo, un miedo que le calaba hasta los huesos, pero más fuerte que ese temor era la convicción de que debía regresar y abrirla. Era como si un hilo invisible la hubiera atado a ese lugar, un llamado que no podía ignorar. Había tomado ya la decisión de que ese día descendería, aunque lo que encontrara debajo trastornara todo lo que había creído hasta entonces. Se vistió con ropa sencilla, cómoda, se cubrió con el abrigo y guardó la linterna en uno de sus bolsillos. El corazón le palpitaba con una fuerza inusual, como si supiera que lo que iba a emprender no era una simple curiosidad, sino el inicio de algo irrepetible, un viaje hacia un secreto enterrado en la misma tierra que guardaba la memoria de su abuelo. Salió de la pensión sin apenas mirar atrás, con pasos decididos, aunque cada uno de ellos estaba cargado de incertidumbre. El pueblo aún estaba dormido. Apenas alguna ventana se iluminaba con la luz de las primeras cocinas encendidas, y los gatos merodeaban entre las calles estrechas buscando restos de comida. El aire estaba frío, impregnado de humedad, y el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido lejano de una campana que anunciaba la primera misa de la mañana. Aliyah apresuró el paso, cruzó la plaza central sin apenas detenerse, y enfiló hacia las afueras, donde los muros del cementerio se alzaban como una frontera entre lo que se sabía y lo que se ignoraba. Al abrir la verja, el chirrido metálico volvió a sonar, pero esta vez no le provocó el mismo sobresalto que antes. Era como si ya hubiera atravesado esa frontera tantas veces que el lugar se le presentaba casi familiar, aunque no por ello menos inquietante. Caminó directamente hacia la zona olvidada, sin detenerse en la tumba de su abuelo. Apenas alcanzó a ver de reojo los lirios marchitos sobre el montículo de tierra irregular, pero ya no necesitaba convencerse de nada. Las huellas, la trampilla, el cobertizo eran prueba suficiente.
El edificio se alzó ante ella con la misma presencia siniestra que la tarde anterior. El cobertizo parecía esperarla, como si la puerta se inclinara hacia adelante para invitarla a entrar. El suelo de hierba aplastada, la madera apenas húmeda, las bisagras engrasadas. Todo confirmaba que alguien lo usaba, que no estaba abandonado como los demás. Aliyah respiró hondo. Colocó la mano sobre la puerta y empujó. El interior la recibió con un olor rancio a tierra y metal, un aire espeso que parecía haberse acumulado durante décadas en cada rendija. Encendió la linterna y el haz de luz cortó la penumbra, iluminando el desorden de herramientas oxidadas, maderas apiladas y telarañas colgantes. Avanzó despacio, cada paso crujía sobre las tablas del suelo, y llegó hasta la mesa deformada en el centro. Se inclinó y volvió a descubrir la trampilla. Esta vez no dudó. Apartó la mesa con esfuerzo, arrastrándola hasta un lado, y se arrodilló frente al cuadrado de madera más clara. El pestillo metálico reflejó la luz de la linterna con un brillo gélido. Su mano temblaba, pero aún así la extendió, la cerró sobre el frío del hierro y tiró con fuerza. La trampilla cedió con un chirrido bajo, y un aliento húmedo emergió desde las profundidades. El aire olía a tierra mojada, a madera podrida y a un dejo metálico que le recordó al hierro oxidado o a la sangre seca. La linterna reveló la abertura. Una escalera de madera descendía hacia un túnel oscuro, reforzado con vigas viejas que se hundían en la sombra. Aliyah tragó saliva, apoyó un pie en el primer peldaño y con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, comenzó a bajar. Cada peldaño crujía bajo su peso, pero resistía. El haz de luz iluminaba apenas un tramo del túnel, mientras las sombras parecían moverse en los rincones. El aire se volvía más frío a cada paso, como si descendiera a otro mundo, uno ajeno al tiempo y a la vida en la superficie. Aliyah intentó no pensar en la tierra que la rodeaba, en los metros de suelo que pesaban sobre su cabeza, pero la sensación de claustrofobia se apoderaba de ella. Aún así, siguió descendiendo hasta que por fin sus pies tocaron tierra firme. El túnel se extendía frente a ella, angosto, de paredes reforzadas por maderas viejas ennegrecidas por la humedad. El suelo estaba cubierto de tierra compacta y piedras, pero lo que más la perturbó fueron las señales de que no estaba completamente abandonado. Había huellas frescas, marcadas en el polvo del suelo, y sobre una repisa improvisada en la pared descansaba un farol de vidrio, limpio, sin el polvo que cubría el resto del lugar. Avanzó con la linterna en alto, escuchando el eco de sus propios pasos, cada crujido resonando demasiado fuerte en la soledad. El túnel parecía alargarse sin fin, pero tras unos metros comenzó a ensancharse hasta desembocar en una cámara subterránea. Al entrar, Aliyah sintió cómo el aire se espesaba, como si aquel lugar guardara un silencio distinto, más denso, cargado de secretos. La cámara era pequeña, con paredes toscamente talladas en la tierra y reforzadas con vigas. Había estanterías improvisadas de madera, cubiertas de polvo, donde descansaban cajas cerradas y carpetas apiladas. En un rincón se levantaba un cofre de hierro, oxidado pero sólido, y en el centro, sobre una mesa rudimentaria hecha con tablas, descansaba un sobre. La linterna iluminó el nombre escrito en él, y el corazón de Aliyah se detuvo un instante. Su propio nombre aparecía allí, trazado con la caligrafía firme e inconfundible de su abuelo. El aire le faltó de golpe. Sintió que las piernas le temblaban, y por un momento tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. La emoción, el miedo y la incredulidad la envolvieron como un torbellino. Se acercó despacio, extendió la mano y acarició el sobre con la yema de los dedos. Reconocía cada curva de esas letras, idénticas a las notas que su abuelo le dejaba de niña en sus cuadernos de escuela, pequeños recordatorios o palabras de ánimo que guardaba como tesoros. Durante unos segundos no se atrevió a tomarlo. Sentía que al hacerlo se abriría un velo invisible, y todo lo que había conocido hasta entonces cambiaría para siempre. Finalmente, cerró los dedos en torno al sobre y lo levantó. El papel crujió suavemente, y el peso de su contenido parecía mayor que el de unas simples hojas. Era el peso de un secreto, de una verdad escondida en la tierra. Un crujido en el techo del cobertizo la sobresaltó.
Apagó la linterna por instinto y contuvo la respiración. El silencio volvió a reinar, pero el sonido había sido real. Un quejido de la madera, como si alguien hubiera caminado arriba. Permaneció inmóvil, con el corazón desbocado, hasta que el silencio fue absoluto. Entonces encendió de nuevo la luz y miró alrededor. No había nadie, solo la soledad de aquella cámara y el sobre con su nombre. Se guardó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo, asegurándose de que quedara bien protegido, y echó una última mirada a la sala. El cofre, las carpetas, los objetos acumulados, todo parecía gritarle que regresara, que los explorara, pero el miedo y la urgencia de salir eran más fuertes. Había visto suficiente. El secreto estaba allí, y ahora descansaba en su bolsillo. Con pasos apresurados volvió sobre sus huellas. Recorrió el túnel, subió la escalera de madera y salió al cobertizo. El aire fresco del exterior la golpeó como un alivio, aunque la luz del día le pareció demasiado brillante, como si el mundo allá afuera ya no le perteneciera del todo. Cerró la trampilla con cuidado, volvió a colocar la mesa sobre ella y salió del edificio. Cruzó el cementerio casi sin aliento, con la sensación de que cada lápida la observaba. Antes de salir, se giró un instante hacia el roble que custodiaba la tumba de su abuelo. El viento agitaba sus ramas y por un momento creyó escuchar la voz profunda de él, alentándola a continuar. Aliyah bajó la mirada, apretó con fuerza el sobre contra su pecho y abandonó el camposanto con paso rápido. No se detuvo hasta llegar a su habitación. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la cama, respirando agitadamente. Tenía entre sus manos algo que no comprendía aún, pero que intuía sería decisivo. Miró el sobre, lo acarició otra vez y sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Su abuelo la había guiado hasta allí, incluso después de la muerte. Ahora debía reunir el valor para abrir lo que él le había dejado. El cuarto estaba en silencio, apenas perturbado por el murmullo lejano de algún coche que pasaba por la carretera o por el crujido ocasional de la vieja madera del edificio. Aliyah tenía el sobre en sus manos desde hacía minutos, pero le parecía que lo sostenía desde hacía horas. Lo había colocado sobre sus rodillas mientras permanecía sentada en la cama, con la lámpara encendida derramando una luz amarillenta sobre el papel envejecido. No podía apartar los ojos de aquellas letras que formaban su nombre. Las había visto escritas por su abuelo tantas veces, en notas, en listas, en recados que él dejaba junto al jarrón de la cocina o en pequeños pedazos de papel que encontraba en sus libros de niña. Reconocía cada trazo firme y cada curva cuidadosa, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que él la escribió. Le temblaban las manos. Sentía miedo, un miedo extraño, no solo de lo que el sobre contenía, sino del peso que intuía se ocultaba en esas hojas. Su abuelo siempre había sido un hombre directo. No acostumbraba a adornar lo que decía, y eso hacía aún más inquietante pensar qué habría querido escribirle con tanta urgencia y secretismo. Por fin, tras varias respiraciones hondas, deslizó un dedo bajo la solapa y la abrió con un gesto lento. El papel se rasgó con un sonido seco que le hizo estremecer. Dentro encontró varias páginas dobladas. El papel estaba ligeramente amarillento, pero bien conservado. Al desplegarlo, su corazón latió con tanta fuerza que sintió que el eco le golpeaba los oídos. La primera frase la obligó a contener el aliento. Mi querida Aliyah, si estás leyendo esto, significa que seguiste las señales y no te apartaste del camino. Las palabras parecían traer de vuelta la voz grave de su abuelo, como si hablara desde más allá de la muerte. Cada línea estaba escrita con cuidado, con esa caligrafía pausada que siempre había tenido, firme como él mismo. Decía que había sospechado durante años de las intenciones de sus propios hijos, de cómo, en lugar de amor, mostraban ansias de herencia, disputas anticipadas, codicia disfrazada de preocupación. Explicaba que no podía irse de este mundo sin probar sus sospechas, sin comprobar si aquellos que lo rodeaban lo recordaban como hombre o simplemente como dueño de bienes. Aliyah sintió un nudo en la garganta. Las palabras eran duras, pero no le sorprendían del todo. Recordaba con claridad la forma en que sus tíos y tías habían discutido el mismo día del entierro, como si la memoria de su abuelo fuera menos importante que la cantidad de dinero que él pudiera haber dejado.
El papel lo confirmaba. Él mismo había visto esa codicia en vida y la había sufrido en silencio. El abuelo continuaba relatando que había tomado una decisión años atrás: construir aquel escondite bajo el cementerio. Al principio, había sido un lugar donde guardar objetos valiosos, lejos de la desconfianza que le inspiraban los bancos. Con el tiempo, ese espacio se convirtió en algo más, en un refugio y finalmente en el escenario de su última voluntad. El ataúd que habían enterrado en el funeral, revelaba la carta, estaba vacío. Su cuerpo nunca reposó bajo la tierra del roble, porque había decidido desaparecer para observar desde las sombras lo que su familia haría sin él. Había permanecido en aquel túnel en secreto, escuchando, vigilando, esperando, y lo que vio le confirmó lo que temía: que sus hijos no lloraban su partida, sino la pérdida de sus bienes. Ali ya dejó escapar un sollozo ahogado. La idea de que su abuelo había estado escondido tan cerca, mientras todos lo creían muerto, era demasiado abrumadora. La traición de los demás miembros de la familia, que ni siquiera habían sido capaces de honrar su memoria durante el funeral, se hacía ahora más evidente que nunca. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y continuó leyendo. La carta hablaba de su testamento verdadero, de cómo había reescrito todo para asegurarse de que ni una sola moneda, ni una sola piedra de la taberna fueran a parar a manos de aquellos que habían demostrado su codicia. Explicaba con detalle que había donado sus propiedades, la taberna, las tierras y los ahorros, a fundaciones, orfanatos, comedores sociales y refugios para veteranos. No puedo recompensar la codicia, escribía, pero sí puedo alimentar bocas, dar abrigo y esperanza a los que nunca tuvieron nada. Alia apretó el papel contra su pecho. En ese momento sintió tanto orgullo como dolor. El abuelo no solo había tenido la valentía de descubrir la verdad, sino también la fuerza de hacer lo correcto. Pero también estaba la otra parte, la que la hacía temblar más que todo lo demás. Te elegí a ti, Alia, porque siempre me miraste como hombre y no como fortuna. Porque escuchaste mis historias y no mis cuentas. Porque sé que, aunque llores mi ausencia, sabrás defender mi decisión. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas, silenciosas. Su abuelo le había confiado el peso de su voluntad, un peso que sabía que traería consigo odio, acusaciones, rechazo. Podía imaginar ya los rostros de sus tíos, llenos de furia al enterarse de que nada de lo que ambicionaban les pertenecía. Podía prever las discusiones, los gritos, las amenazas. Y sin embargo, mientras continuaba leyendo, el miedo se mezclaba con una fuerza nueva, una certeza que le venía de lo más profundo. Debía cumplir con aquella última misión. El resto de la carta la guiaba. Le hablaba de los cofres, de los documentos guardados en la cámara bajo el cobertizo, de los testamentos notariales que había preparado en secreto con un abogado de confianza. Todo estaba allí, en ese escondite. Le pedía que los protegiera, que se asegurara de que se cumplieran hasta la última palabra. Aunque la familia se opusiera con uñas y dientes, terminaba con una frase que le desgarró el corazón. Aunque no dejo riquezas a mis hijos, te dejo a ti lo más valioso, mi confianza. Es un legado más grande que el oro, y sé que no lo traicionarás. Alia cerró la carta y se dejó caer sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró largamente, con un llanto profundo que mezclaba dolor, soledad y una determinación creciente. Sabía que lo que había descubierto cambiaría para siempre la dinámica de su familia, que ella sería el blanco de la rabia de todos. Pero también sabía que traicionar la última voluntad de su abuelo era algo que nunca podría perdonarse. Pasaron horas antes de que se levantara de nuevo. Colocó cuidadosamente la carta en el sobre y lo guardó en el fondo de su maleta, como si con ello pudiera protegerlo del mundo. Miró hacia la ventana, donde la luz del atardecer teñía las nubes de un tono rojizo, y tomó una decisión. Volvería a la cámara secreta, abriría el cofre y reuniría todos los documentos. No podía enfrentarse a la familia con solo unas hojas. Debía llevar pruebas contundentes, sellos, firmas, todo lo que demostrara que lo que decía su abuelo era real. Esa misma noche, con la linterna en mano, regresó al cementerio. El camino le resultó más breve, quizá porque sus pasos estaban guiados por la certeza de lo que debía hacer.
El cobertizo la recibió con el mismo silencio, y esta vez abrió la trampilla sin vacilar. Descendió con firmeza y recorrió el túnel hasta la cámara. El cofre se alzaba imponente en el rincón, cubierto de polvo. Con esfuerzo lo abrió, y dentro encontró carpetas perfectamente atadas, legajos de documentos, escrituras de propiedad, recibos, balances y, sobre todo, varias copias del testamento firmado y sellado por un notario. La linterna iluminaba el brillo apagado de las firmas y los sellos. Aliyah sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo, no por miedo, sino por la magnitud de la tarea que ahora recaía sobre ella. Guardó algunos de los documentos en una bolsa que llevaba consigo, escogiendo los más importantes, y cerró el cofre con cuidado. Mientras lo hacía, notó los diarios en una estantería cercana, cuadernos con anotaciones en la letra de su abuelo. Los hojeó rápidamente y encontró pensamientos íntimos, reflexiones sobre su vida, sobre las decepciones con sus hijos, y páginas enteras dedicadas a ella, a su nieta, describiéndola como la única que había mantenido limpio el corazón. Se llevó también algunos de esos diarios. No podía dejarlos atrás. Sabía que allí había no solo pruebas legales, sino el testimonio humano de un hombre que había luchado contra la avaricia de su propia sangre. Cuando volvió a subir y salió del cobertizo, la noche estaba cerrada. El cementerio era un mar de sombras bajo la luna, y sin embargo, Aliyah se sentía más fuerte que nunca. Caminó con paso rápido hacia la salida, con los documentos y los diarios bien sujetos contra su pecho. Había llorado, había temblado, pero ahora, más que nunca, estaba convencida de que debía enfrentarse a lo que viniera. Su abuelo le había confiado la verdad, y ella no iba a dejar que se perdiera en el silencio. Al regresar a su cuarto, se sentó de nuevo en la cama y extendió los documentos sobre la colcha. El rostro se le iluminó con la lámpara encendida mientras repasaba cada hoja. Se quedó leyendo hasta que la madrugada tocó su ventana, y aunque el cansancio la vencía, la certeza de su misión la mantenía despierta. Sabía que pronto tendría que mirar a los ojos a su familia y enfrentarlos con estas pruebas en las manos. No podía predecir qué pasaría, pero sí sabía algo con absoluta claridad. Nada volvería a ser igual. El secreto de su abuelo ya era suyo, y con él, la responsabilidad de revelar una verdad que sacudiría hasta los cimientos a todos los que llevaban su sangre. El amanecer se filtraba por la ventana de la pequeña habitación en tonos apagados, un resplandor grisáceo que parecía anunciar la tormenta que estaba por llegar. Aliyah había pasado la noche en vela, con los documentos extendidos sobre la cama y los diarios de su abuelo apilados en la mesa. Cada página que había leído le había revelado una parte de él que conocía y otra que apenas intuía, y ahora esas palabras eran el único sostén que tenía para lo que sabía que debía enfrentar. El aire estaba cargado de silencio, pero en su interior hervía una mezcla de miedo, rabia contenida y una fuerza nueva que le nacía de lo más hondo. Sabía que el día había llegado, que no podía postergar más el momento de mirar a su familia a los ojos y decirles la verdad. Guardó la carta original en el bolsillo interior de su abrigo, junto con las copias notariales y los documentos principales. Los diarios, más pesados y voluminosos, los dejó en la maleta bajo llave, como si temiera que alguien pudiera arrebatárselos en un descuido. Se miró al espejo. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero brillaban con una determinación que nunca había visto en sí misma. Su abuelo le había confiado esta misión, y aunque temblara por dentro, no iba a fallarle. Las calles del pueblo estaban tranquilas cuando salió. El aire de la mañana era frío, con un aroma a pan recién horneado que escapaba de la panadería de la plaza, y los saludos lejanos de algunos vecinos madrugadores resonaban entre las casas. Todos parecían vivir ajenos a la tormenta que se avecinaba dentro de las paredes de la taberna familiar. Aliyah caminaba rápido, con la bolsa de documentos apretada contra su costado, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino inevitable. La taberna, con su fachada de madera y piedra desgastada, se alzaba en el corazón del pueblo como un testigo de generaciones. Había sido el orgullo de su abuelo, el lugar donde había volcado su vida, y ahora se había convertido en el epicentro de la codicia de aquellos que llevaban su sangre. Al llegar, vio que las ventanas ya estaban iluminadas y que en el interior se movían sombras.
Sus tíos y tías se habían reunido temprano, quizá para adelantar discusiones sobre la herencia. El murmullo de sus voces se filtraba hasta la calle. Aliyah respiró hondo antes de empujar la puerta. El interior estaba cargado de un ambiente espeso, con olor a madera húmeda, humo de chimenea y tensión contenida. Todos los hermanos de su padre la miraron en cuanto entró. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa, molestia y desconfianza. Sobre la mesa central había papeles dispersos, cálculos improvisados en servilletas, notas con cifras y nombres de abogados. «Llegas tarde», dijo Clara, la mayor de las hermanas, con voz seca, aunque Aliyah sabía que apenas habían empezado. «No vine a escuchar lo que planean repartirse», respondió Aliyah con calma, aunque por dentro sentía cómo le ardía la sangre. «Vine a decirles la verdad». El murmullo se apagó de golpe. Richard, el hermano más impulsivo, frunció el ceño y soltó una risa incrédula. «¿Y qué verdad crees que puedes traer tú, que ni siquiera viviste aquí los últimos años?» Aliyah no contestó de inmediato. Caminó hasta la mesa, abrió su bolsa y colocó sobre la madera la carta de su abuelo, el testamento sellado y varios de los documentos notariales. El golpe seco del sobre y las carpetas sobre la mesa hizo que todos contuvieran la respiración. «La verdad de lo que mi abuelo realmente dejó», dijo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego Clara se inclinó hacia adelante, tomó el sobre y comenzó a leer. Sus ojos se movían con rapidez y poco a poco su rostro pasó de la incredulidad a la rabia. Lo lanzó de nuevo sobre la mesa con un gesto brusco. «Esto es un invento», escupió. «Una farsa para dejarnos sin nada». «¿Una farsa con sellos notariales?», replicó Aliyah, abriendo una de las carpetas y mostrando las firmas oficiales, las rúbricas, los sellos en tinta. «Aquí está el testamento verdadero. Mi abuelo no dejó nada para ustedes. Todo está destinado a obras de caridad, a refugios y orfanatos». El estallido fue inmediato. Richard golpeó la mesa con el puño, acusándola de falsificación. Otra tía rompió a llorar, pero sus lágrimas no eran de dolor, sino de rabia por perder lo que creían suyo. Clara, roja de furia, se levantó y la señaló con un dedo tembloroso. «Siempre fuiste su favorita. Claro que iba a dejarte esto para que te lo quedaras tú. No nos engañas». Aliyah se puso de pie con calma. Su corazón latía con violencia, pero su voz se mantuvo serena. «No me dejó nada a mí. Lo dejó todo a quienes de verdad lo necesitan. Y yo estoy aquí solo para asegurarme de que se cumpla». Los gritos se sucedieron. Algunos la acusaban de manipuladora, otros exigían que mostrara todo lo que tenía, convencidos de que debía haber ocultado una parte para sí misma. Aliyah los dejó hablar, observándolos uno por uno. Vio en sus rostros la misma codicia que su abuelo había descrito en sus diarios. No había ni una pizca de tristeza, ni un recuerdo honesto de lo que él había sido. Solo ira, frustración, hambre de riqueza. Finalmente levantó la voz sobre el ruido. «Lo que están mostrando ahora es exactamente lo que él sabía que mostrarían», exclamó. «Esta carta no es solo un testamento, es una prueba. Los puso a prueba a todos, y fallaron». El silencio cayó otra vez, pesado, cargado de tensión. Clara bajó la mirada, pero sus labios apretados revelaban que no aceptaría aquella verdad. Richard maldijo en voz baja y salió dando un portazo. Otros comenzaron a discutir entre ellos, lanzando culpas, como si aún pudieran revertir lo irreversible. Aliyah recogió los documentos, los guardó de nuevo en la bolsa y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió hacia ellos. «Podrán odiarme, podrán acusarme de lo que quieran, pero no podrán cambiar lo que él decidió. Y aunque les duela, fue su derecho y su última voluntad. Yo voy a protegerla, aunque me quede sola». Salió de la taberna dejando atrás el eco de las voces llenas de rencor. El aire de la calle le pareció más limpio, más ligero, aunque llevaba sobre los hombros un peso enorme. Caminó hacia el cementerio, como si sus pasos la guiaran instintivamente hacia el roble que custodiaba la tumba vacía. Allí se detuvo frente a la lápida, colocó la mano sobre la piedra fría y susurró: «Lo hice, abuelo. No fue fácil, pero cumplí tu deseo». El viento movió las ramas del roble, y en ese murmullo de hojas Aliyah creyó escuchar una respuesta silenciosa.
No era triunfo lo que sentía, ni alivio completo, sino la certeza de haber defendido lo justo. Sabía que las batallas no habían terminado, que su familia intentaría resistirse, buscar fisuras en los documentos, desafiar la herencia en tribunales. Pero también sabía que tenía pruebas sólidas y, sobre todo, la verdad de su lado. Con el tiempo las donaciones comenzaron a hacerse efectivas. La taberna se vendió, las tierras fueron entregadas y el dinero canalizado hacia los lugares que su abuelo había elegido. Los rumores en el pueblo se esparcieron, unos admirando la decisión del anciano, otros criticando la frialdad con la que había despojado a su propia sangre. Aliyah caminaba erguida entre esas voces, sin dar explicaciones, porque solo ella sabía cuánto le había costado cumplir aquella misión. La familia se deshizo poco a poco. Clara dejó de hablarle por completo. Richard la evitaba en la calle, murmurando maldiciones a sus espaldas. Otros tíos y tías desaparecieron de su vida, incapaces de perdonar lo que en realidad no había sido una traición de ella, sino una revelación de su propia codicia. Aliyah, aunque dolida, no se quebró. Regresaba una y otra vez al cementerio, llevando flores frescas, leyendo en silencio los diarios de su abuelo bajo la sombra del roble, encontrando en cada página una nueva fuerza para seguir. Un día, mientras se despedía antes de dejar el pueblo, sacó de su bolsillo el pequeño medallón que había encontrado en uno de los cuadernos. Lo sostuvo entre los dedos y lo miró brillar bajo la luz del sol. Sonrió débilmente y en voz baja prometió que llevaría siempre consigo no solo ese objeto, sino la enseñanza que él le había dejado. Que la verdadera herencia no está en la riqueza, sino en la verdad, en la dignidad y en el amor que sobrevive a la muerte. Con la maleta ligera y el corazón firme, Aliyah se alejó del cementerio por última vez. El viento soplaba suave, moviendo las ramas del roble como una despedida. Ella no miró atrás. Había cumplido su destino, había defendido el legado de su abuelo, y en ese acto había encontrado también el suyo propio. La vida en el pueblo continuaría, con sus voces, sus rumores y sus recuerdos. Pero para Aliyah, todo había cambiado. Llevaba consigo la certeza de que, aunque su abuelo ya no estuviera en este mundo, seguía caminando a su lado, en cada decisión valiente, en cada verdad defendida contra la mentira. Y ese era un tesoro más grande que cualquier fortuna. No olvides suscribirte ahora mismo y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal que ya están esperando por ti. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran la verdad.